Hola, buenos días queridos amigos y amigas. Estoy una vez más con ustedes y quería mostrarles este pequeño video hablando de una cosa muy importante para esta época, que es la muda. La muda es una parte muy importante del año de las palomas, porque imagínense que una paloma mal mudada, con problemas en la época de muda, con un plumaje no muy bueno, está totalmente descartada para competir con palomas que han mudado muy bien, que tienen un plumaje óptimo. Así que fíjense si tiene importancia para el resto del año. Entonces tenemos que hablar que la muda es algo natural en las aves, en todas las aves. Todos los años se produce la muda en todo el plumaje. Es algo tan natural como reproducirse, como migrar, como volar, y entonces convengamos en que tenemos que prestarle mucha atención, muchísima atención. La muda está marcada por algo que se llama fotolumínica. La fotolumínica son las horas de luz del día y la claridad de esas horas de luz. Entonces en esa época empieza a mudar el plumaje. Por eso yo en un vídeo anterior hablaba de que hay un sistema, no es nuevo, pero sí como novedoso, que hay personas que crían pichones en finales del invierno y primavera, y con esos pichones de ese mismo año les apetece competir en otoño. Entonces, para que no muden, le dan oscuridad al palomar. Los tienen completamente oscuras. Solamente a la mañana, a primera hora de la mañana, los vuelan, los entran, les dan de comer y el palomar lo tapan todo, están completamente oscuridad. ¿Qué ganan con eso? Retrasar la muda, prácticamente anularla. Esos pichones no mudan. No mudan y dicen que maduran más rápido. Entonces pueden competir en otoño con pichones que no hayan tirado plumas prácticamente. Eso les da una ventaja. Entonces, siguiendo con el tema de la muda, tenemos que hablar que ¿qué necesita una paloma para mudar bien? ¿Qué necesitan las palomas para mudar bien? Bueno, para empezar necesitan limpieza a diario de palomar, de bebederos, de comederos, desinfección semanal, luego una buena alimentación. La alimentación, si no tenemos una buena mezcla de muda que que hayamos podido conseguir ya hecha, que la venden, que hay muchas marcas, pero si no podemos conseguir ese tipo de mixtura, que conseguimos una mixtura normal, agreguémosle oleaginosas, un 10% más de oleaginosas, que pueden ser pipas o pueden ser alazor o cártamo también se llama. Entonces de esa manera vamos a obtener una buena muda, un plumaje sedoso. Por otra parte, déjenlas descansar. Eso no quiere decir que no vuelen las palomas. Pueden volar a voluntad, lo que quieran, sin forzarlas. Yo lo repito en todos los videos. En la época de muda, eso de andar entrenando, volando y forzándolas, lo único que hace es atentar contra el plumaje. Por otra parte, tengan mucho cuidado. Si darle medicamentos en época de muda a base de tetraciclinas y todas esas cosas, tengan cuidado porque puede arruinar el plumaje. Lo mismo que productos para los parásitos. Yo diría que si no es totalmente inminente, que no es de manera irremediable que le demos medicamentos, bueno, apartemos las palomas que las vemos con problemas, pero tratemos de tenerlas sanas sin medicarlas en esa época, porque si no vamos a encontrar con que el plumaje se puede arruinar. El plumaje lo podemos dividir en tres partes.
Una parte son las remeras, las grandes plumas del ala que las usan para volar. Otras son las timoneras o timoneles, que son las plumas de la cola. Y luego está el gran plumaje, el plumón que cubre todo el cuerpo de la paloma. Entonces, lo primero que hacen es empezar a mudar a partir de la 10ª pluma en adelante. Primero las primarias y luego seguirán por la secundaria. Luego parte de la cola y luego viene un momento del verano que podemos denominarle como la gran muda, que es cuando las plumas caen en abundancia e inclusive se les nota la cabeza un poco pelada, arriba del pico, y eso podríamos llamarla la gran muda. Bueno, nada más, queridos amigos. Si los consejos que les doy les sirven, igual hagan sus propias experiencias, nada les quita que puedan hacer sus propias experiencias. Me olvidaba decirles que también para la muda es muy importante darle un buen complejo vitamínico mineral sin abusar de él, 2 veces por semana. Un complejo que esté completo, vitaminas y minerales, que contenga aminoácidos, todo eso. Y luego baño, bastante baño, un par de veces por semana ponerle baño. Con eso van a lograr que las palomas estén muy bien mudando. Si tienen alguna mezcla de aceites esenciales, como pueden ser una mezcla de hígado, de bacalao, mezclado con aceite de salmón, con aceite de cacahuete. Bueno, hay algunos aceites que vienen hasta 10 mezclas, omega 3, omega 6. Eso también le viene muy bien en mezclarle un poco, humedecerle la comida con ese aceite. Van a obtener un plumaje bárbaro y le van a dar omega 3 y omega 6, que tan importante es para el retraso de los radicales libres que traen el envejecimiento y todo eso. Bueno, ahora sí, nada más, queridos amigos y amigas. Espero encontrarme pronto con ustedes con otro video interesante. Y también les invito a que visiten la página de Facebook, Legado Colombófilo. Ahí yo participo haciendo comentarios y mayormente son los mismos comentarios que hago en mi canal de YouTube, pero hay otras personas muy formadas para hablar de colombofilia, y entonces ahí van a encontrar artículos interesantes y gente muy amable, como es Gabriel Arrechea, uno de los que dirige el grupo, y Eduardo Lambraschi. Así que nada más. Hay otra persona más también que administra el grupo, pero ahora no recuerdo el nombre, discúlpenme, pero les mando un saludo y visiten esa página. Somos Legado Colombófilo. Y no se olviden de suscribirse a mi canal, de darle al link, y ya nos veremos en otro video. Que les vaya muy bien.